para Tigo Sports hoy en su casa nuevamente, ¿qué se puede decir del resultado? ¿Se consiguió la paridad por momentos? ¿Por qué cree usted que no se pudo sostener ese empate o dar vuelta al resultado? Bueno, antes que nada, buenas noches. Bueno, creo que nos complicamos solos. A mi entender, hicimos un gran esfuerzo. Hoy no fue una de nuestras mejores presentaciones, ni en el primer tiempo, ni en el segundo. Nos madrugaron con el gol y nos dificultaron un poco el juego en sí, ¿verdad? A pesar de que tuvimos oportunidades, así como ellos también, de cambiar ya eso en el primer tiempo, no supimos tener la tranquilidad para tomar una buena decisión en la parte final. Eso por un lado. Lo otro, cuando ya tuvimos el empate, vino la expulsión ahí de Chapa, que nos llevó muy atrás, ¿verdad? Y en una jugada fortuita de ellos o más que nada mérito del delantero, que sobre el final perdemos un partido por un penal que lamentamos bastante, ¿verdad? Porque por lo menos estábamos pensando en quedarnos con el empate ya viendo las adversidades que estábamos pasando. ¿Qué tal, profe? Para Radio 1 de Marzo. Dos consultas. ¿Afecta lo físico estos partidos seguidos? ¿Y le preocupa la seguidilla, o sea, los expulsados? Porque en el partido pasado fue expulsado Rodi y hoy otra vez el Chapa. Sí, ya van una secuencia prácticamente de 3 partidos, ¿verdad? Empezó con Brian, luego Rodi y ahora Chapa. Eso por un lado sí preocupa. Tratar de mantener un poquito más la cordura, el equilibrio. Yo sé que es difícil, es fácil hablarlo desde afuera. Y lo que más le pedimos a ellos es que mantengan la agresividad para la marca, ¿verdad? Entonces se complica un poquito ahí. Y lo otro sí afecta ahí y afecta el clima mismo, ¿verdad? Que era una cancha pesada, nos tocó nuevamente repetir hoy, ya nos tocó contra Cerro y repetimos nuevamente esa cancha pesada. Por supuesto que afecta la seguidilla, tenemos jugadores que son experimentados y que tenemos que cuidarlo de una manera. Es difícil ya dar contenido de entrenamiento en la semana porque a la mayoría los tenemos recuperando y preparándolos para los partidos, entonces se complica desde ese punto. También ya habíamos hablado que vamos a acudir al plantel, para eso tenemos un plantel frondoso, donde seguramente vamos a empezar a mover un poco nuestras piezas para poder buscar retornar a ese juego que nos caracterizó en esos partidos que ganamos. Y bueno, esa es la búsqueda de la semana, vamos a llamarlo así, porque ya el jueves tenemos un compromiso. El futbolista y cualquier persona se recupera o está más cansado en el segundo día después del partido y vamos a llegar justo, así también como el rival, ¿verdad? Condiciones iguales, solamente la diferencia el campo de juego. Profe, ¿cómo le va? Erwin Velázquez para la tribu 1120 AM. Consultarle con relación al criterio del árbitro. Usted fue amonestado en un momento del encuentro porque salió de su área técnica, pero no así con el árbitro, con el técnico del equipo contrario, que no ni siquiera lo ha amonestado verbalmente. ¿Le preocupa también el criterio del árbitro, no solamente en el juego, sino también con los técnicos en este caso? Para mí es tan difícil esa pregunta porque al final, termina complicándote, ¿verdad? Pero tampoco puedo ser cobarde para no decir, ¿verdad? Yo jamás le traté mal al árbitro, le protesté las jugadas, el criterio de las faltas, hubo faltas para amarilla y nunca le sacaron a ellos. Nani estaba al lado mío prácticamente casi todo el tiempo, gritando, lo trató mal, perdón por esto, pero escuché cosas y a mí por protestarle me sacó la amarilla, entonces para mí fue desigual, para mí fue totalmente desigual el día de hoy. Y es una lástima porque yo lo creía uno de los mejores, pero hace mucho también no está pitando. Entonces, no estoy hablando mal de él, solamente que no creo que sea un mal árbitro. Es un buen árbitro, pero nos miró con diferentes ojos a nosotros. Buenas noches, profesor Rubén Sosa para Universo 970.
trasladarle en dos jugadas puntuales que justamente recayó en la derrota de Rubioño. ¿Cómo vieron la jugada de la expulsión del Chapa, que si bien entró de manera inapropiada y de por ahí considera que merecía la roja, pero hubo una reacción también del jugador de Ameliano? ¿Le parece que si lo expulsaba a uno debió expulsarlo a los dos? Y en la jugada del penal, ¿le lo condena a tu jugador el hecho de hacer el gesto del estirón? Y obviamente el jugador rival sintió eso y ¿le parece que eso fue lo que lo condenó y que no era una jugada para pitar el penal? Empiezo por el último, ¿verdad? Para mí es totalmente... tengo mi apreciación que no puede ser, pero como estoy del lado del perdedor ya va a ser un poquito diferente que yo lo diga, ¿verdad? Si va a empezar a cobrar ese tipo de cosas, no se va a jugar el fútbol, ya no. Y si es falta en un lugar, es falta en todos los lugares. Así nomás es, ¿verdad? Por eso decía lo del criterio. Lo de la expulsión me dice Fernando Chapa que él saltó el frente, que no lo tocó, y si lo tocó también en algún momento, lo que nosotros protestábamos desde el banco era la reacción del jugador de Ameliano, que ni siquiera fue informado. Por ahí no darle la responsabilidad ya al árbitro, sino al VAR, ¿verdad? Para eso está el VAR. Está difícil porque el fútbol se está volviendo demasiado sensible para ciertas cosas, y cuando jugamos afuera y cuando jugamos contra otros equipos, un torneo internacional, estamos cayendo en esperar cosas que no nos cobran, ¿no? Entonces hay mucha diferencia en el arbitraje y no suelo hablar del árbitro, repito. No estoy diciendo que por su culpa perdimos el partido, que influyó en algunas cosas y no fue el mismo criterio para nosotros, nada más. Buenas noches, profesor. Estamos en directo para Vicente Carinal. Volviendo un poco a la parte del rendimiento del equipo, hablar de un jugador específico, William Mendieta. ¿Qué le falta a él para cumplir los 90 minutos, sabiendo que es un hombre de mucha influencia en este equipo? ¿Qué necesita William para jugar los 90 minutos de los partidos? Hoy en especial fue un partido difícil, ¿verdad? Hacerlo correr a William para marcación o para contragolpe no es el juego que él necesita ni que nosotros necesitamos que él haga, ¿verdad? Hoy lastimosamente no tuvimos esa tenencia de balón que solemos tener en bloque alto. Siempre era de contra, siempre era parte del pase y no objetivo del pase nuestro. Entonces por ahí nos faltó un poquito más de fuerza ofensiva. Lo teníamos con Steven, pero lastimosamente nuestros lados no funcionaron como deberían de funcionar hoy. Y más que nada eso, después nosotros conversamos bastante, no solamente con él, con otros también, de los momentos de cada uno. De dar lugar a otro que ya está mejor físicamente, de buscar otra alternativa y en esa parte nos estamos complementando bastante bien. Hoy él se dio cuenta que no tenía poco espacio, necesitábamos un poco más de fuerza, pidió cambio y bueno, salió él y perdimos también fútbol. O sea, es una lucha de que si sale o no sale, pero más depende de lo que ingresan, ¿verdad? Del rendimiento que puedan tener. Es una autocrítica partiendo de mi persona y de mi posición, por supuesto, de tratar de tomar mejores decisiones para armar un equipo un poco más importante y de insistir en el juego que nos caracteriza a nosotros desde el primer día, desde aquel partido justamente contra Ameliano de visitante, y que veníamos haciendo, ¿verdad? Hoy nos faltó eso, nos faltó jugar, nos faltó tranquilidad y nos faltó ser un poquito más inteligente para mantener un resultado. Con esto concluye.